Buenas tardes, mi nombre es César Vergara y en el día de hoy vengo a exponer sobre el tema de algoritmos y programación en Python. Bueno, aquí está mi presentación. Y nos están solicitando qué es un algoritmo. Bueno, un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de pasos lógicos y bien definidos que se utilizan para resolver un problema o llevar a cabo una tarea específica. En pocas palabras, un algoritmo es una serie de sencillos pasos que se llevan a cabo para poder resolver un problema. ¿Cuáles son los elementos clave de un algoritmo? Bueno, pasos ordenados, la precisión, la finitud y un resultado determinista. En resumen, un algoritmo es un conjunto de instrucciones lógicas y bien definidas que se siguen para resolver un problema, como ya había dicho anteriormente. Bueno, ahora nos están pidiendo que hablemos sobre un algoritmo simple. Bueno, la definición de un algoritmo simple es básicamente ya lo que hablé anteriormente. Un algoritmo simple es una secuencia de pasos lógicos y bien definidos que se siguen para resolver un problema. Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, el algoritmo solicita al usuario que ingrese dos números. Bueno, aquí tenemos la variable del número 1 y la variable del número 2. Luego, ¿qué hace? Bueno, suma estos dos números y muestra el resultado en la pantalla. Vamos a poner a prueba la efectividad de este algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Nos están pidiendo que ingresemos el primer número. Vamos a poner, por ejemplo, 24. Y como segundo número vamos a poner 30. Y aquí nos arroja el resultado. La suma es igual a 54. Lo que quiere decir que, bueno, este algoritmo funciona correctamente. Ahora nos están pidiendo que hablemos sobre un algoritmo condicional. Un algoritmo condicional es aquel que toma decisiones basadas en ciertas condiciones o criterios. Utiliza estructuras de control como las sentencias if y else para ejecutar diferentes acciones dependiendo de si una condición se cumple o no. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. En este ejemplo, el algoritmo solicita al usuario que ingrese un número y luego verifica la condición utilizando la sentencia if y las sentencias elif y else. Aquí, por ejemplo, si el número es mayor que 0, quiere decir que va a ser un número positivo. Si el número es menor que 0, va a ser un número negativo. Y si el número es igual a 0, bueno, va a ser, la pantalla va a arrojar que el número es 0. Vamos a ponerlo a prueba. Por acá tengo el algoritmo. Nos están pidiendo que ingresemos un número. Vamos a poner 24. Como 24 es mayor que 0, nos dice que el número es positivo. Ahora, si ponemos, por ejemplo, menos 20. Bueno, perdón, aquí se me fue un código de más. Bueno, menos 20. Nos va a decir que el número es negativo. Y si ponemos 0, nos va a arrojar que el número
es 0. Lo que quiere decir, bueno, este algoritmo funciona correctamente. Ahora venimos con el ciclo for. El ciclo for es una estructura de control en la programación que permite repetir un bloque de código un número específico de veces. Se utiliza especialmente cuando se conoce de antemano la cantidad de veces que se desea ejecutar el bloque de código. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, al ejecutar este programa se pedirá que ingrese un número. Aquí nos está pidiendo que ingresemos un número. Ingresa el número para generar la tabla de multiplicar, porque estamos diseñando una tabla de multiplicar. Bueno, a continuación se imprimirá la tabla de multiplicar del número ingresado desde 1 hasta 10. Aquí está. Para eso utilizamos el ciclo for. Aquí lo tenemos. Y procedemos a verificar el código. Nos están pidiendo, bueno, nos dice ingrese el número para generar la tabla de multiplicar. Vamos a poner, por ejemplo, la tabla del 6. Y aquí automáticamente nos genera la tabla de multiplicar del número 6. Aquí la tenemos. Lo que quiere decir que, bueno, este algoritmo funciona correctamente. Ahora vamos con el ciclo while. El ciclo while es una estructura de control en la programación que permite repetir un bloque de código mientras se cumpla una determinada condición. A diferencia del ciclo for, el ciclo while se repite de manera indefinida hasta que la condición se evalúa como falsa. El bloque de código dentro del ciclo while se ejecuta siempre que la condición sea verdadera. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Al ejecutar este programa, se solicita al usuario que ingrese los montos de las compras. Aquí está solicitando el monto de las compras. Se puede ingresar una cantidad de montos indefinida. ¿Cuándo finaliza el programa? Bueno, cuando, por ejemplo, ya se ingrese 0. Cuando se ingresa el número 0, ya automáticamente se cierra el programa. Y aquí están las demás condiciones. Si el usuario ingresa un monto negativo, se mostrará un mensaje de error y se le pedirá que ingrese un nuevo monto válido. Y al finalizar se imprimirá el total a pagar sin descuento, el descuento aplicado y el total a pagar con el descuento. Ponemos a prueba el algoritmo. Vamos a poner, por ejemplo, 1200, 2000, 5000, 3000, 2500 y 3800. Aquí, por ejemplo, podemos poner todo la cantidad de montos que deseamos. Ya para finalizar, simplemente ponemos el número 0. Y aquí nos arroja el total a pagar sin descuento, el descuento aplicado y el total a pagar con descuento. Bueno, y si ingresaríamos un número negativo,
nos arrojaría el siguiente mensaje: el monto ingresado es negativo, por favor ingrese un nuevo monto. Lo que quiere decir que bueno, ya este algoritmo funciona correctamente. Ahora hablamos de las listas y tuplas. Bueno, en Python las listas y las tuplas son dos tipos de estructuras de datos que se utilizan para almacenar y organizar colecciones de elementos. Ambas permiten almacenar múltiples valores en una sola variable, pero tienen algunas diferencias clave en cuanto a su mutabilidad y sintaxis. Bueno, las listas. Una lista es una colección ordenada y mutable de elementos separados por comas y encerrados entre corchetes. Bueno, ¿cuáles son las características de las listas? Que puede contener elementos de diferentes tipos, por ejemplo, números, cadenas, booleanos y otras listas. Los elementos de una lista pueden modificarse, es decir, que es mutable. Se pueden acceder a los elementos mediante su índice y se puede modificar, agregar o eliminar elementos. Bueno, en cambio las tuplas, una tupla es una colección ordenada e inmutable de elementos separados por comas y encerrados entre paréntesis. ¿Cuáles son las características de las tuplas? Puede contener elementos de diferentes tipos, ya sean números, cadenas, booleanos o otras tuplas. Los elementos de una tupla no pueden modificarse después de su creación, es decir, que es inmutable. Se puede acceder a los elementos mediante su índice. Y por último, no se pueden modificar, agregar o eliminar elementos después de la creación. Esa es la principal diferencia entre las listas y las tuplas. Bueno, por aquí está el ejemplo de lista. Aquí lo tenemos. Se solicita al usuario que ingrese un número utilizando la función input. El número ingresado se guarda en la variable número como un entero mediante la función int. Aquí se crea una lista vacía. Se utiliza un bucle for para iterar sobre un rango de números del 1 al 10. Dentro del bucle for se calcula el producto entre i y número, es decir, i por número. El resultado de esta multiplicación se agrega a la lista utilizando el método append. Después de completar todas las iteraciones del bucle, se imprime en pantalla la lista mediante la función print lista. Bueno, vamos a poner a prueba el algoritmo de la lista. Vamos a darle, por ejemplo, el número 12 y listo. Esto es lo que nos arroja. Bueno, lo que quiere decir que bueno, este algoritmo funciona correctamente. Ahora venimos con las tuplas. Aquí tenemos el ejemplo de una tupla. Se define una tupla llamada números, que contiene una secuencia de números, estos números que están aquí. Se solicita al usuario que ingrese un número utilizando la función input. Aquí la tenemos. Y el número ingresado se guarda en la variable número como un entero mediante la función int.
ahora se utiliza el método count de la tupla números para contar el número de repeticiones del número ingresado por el usuario número. El método count devuelve la cantidad de veces que un elemento aparece en la tupla. Se imprime en pantalla el resultado de la cuenta utilizando la función print. El mensaje número de repeticiones se muestra junto al resultado devuelto por números.count. Vamos a poner a prueba. Aquí vamos a ingresar, por ejemplo, el número 30. Nos va a decir que el número de repeticiones es 0 porque el número 30 no se encuentra en esta aquí en esta lista. Entonces ponemos el número 3 y nos va a decir que el número de repeticiones es 3 porque el número 3 aparece 3 veces aquí en esta lista, 1, 2 y 3 veces. Bueno, lo que quiere decir que este algoritmo funciona correctamente. Bueno, ahora hablamos de las funciones. En programación, una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Se utiliza para agrupar instrucciones relacionadas y permitir su ejecución cuando se invoca o llama a la función. Bueno, en Python se define una función utilizando la palabra clave def, seguida del nombre de la función y paréntesis que puedan contener parámetros. Aquí tenemos el ejemplo. En este ejemplo se define una función llamada contador, aquí la tenemos, que toma dos argumentos, num1 y num2. Bueno, se utiliza un bucle for para iterar sobre un rango de números desde num1 más 1 hasta num2 menos 1. En cada iteración, el número actual se imprime en la consola utilizando la función print. Luego se solicita al usuario que ingrese dos números utilizando la función input y estos números se almacenan en las variables número 1 y número 2. Finalmente se llama a la función contador pasando los valores ingresados por el usuario número 1 y número 2. La función contador imprimirá en pantalla todos los números en el rango desde num1 más 1 hasta num2 menos 1. Vamos a poner a prueba esta función. Nos están pidiendo que ingresemos un número. Vamos a ingresar el número 10. Y el número 15. Y aquí automáticamente nos muestra los números que están entre 10 y 15. Es decir, 11, 12, 13 y 14. Bueno, lo que quiere decir que este algoritmo está funcionando correctamente. Bueno, y en conclusión, los algoritmos son una parte fundamental de la programación y otras disciplinas relacionadas. Son secuencias de pasos lógicos y bien definidos que nos permiten resolver problemas y realizar tareas específicas de manera eficiente y efectiva. Bueno, esto ha sido la breve explicación, la breve exposición de estos temas en el lenguaje de programación Python. Creo que está todo completo. Y
Y aquí está, bueno, la bibliografía. Bueno, esto ha sido todo. Bueno, agradecerle al tutor eh, por el acompañamiento a través de todo este proceso de aprendizaje. El cual ha sido muy fructífero. Muchas gracias.